Hola a todos, muy buenas tardes a todos los presentes a nuestro primer ciclo de webinar de la carrera de nutrición de la Universidad Autónoma del año 2021, en donde en esta oportunidad escogimos como primera experiencia de webinar eh, el tema que está tan en boga a raíz de esta nueva forma de realizar educación, sobre todo en las carreras del área de la salud, la cual es el uso de la telesimulación. ¿Ya? En esta oportunidad, la docente regular de nuestra carrera, Mónica Rodríguez, quien es la coordinadora del área de simulación de nuestra carrera, además, nos expondrá, ¿no es cierto?, la charla sobre experiencias de telesimulación y teleeducación en la formación de los profesionales nutricionistas. Tengo el agrado de trabajar en conjunto con ella, de haber tenido la experiencia de vivir simulaciones enfocadas en la formación de nuestros futuros profesionistas de nuestra carrera. Así que, Moni, te dejo en esta oportunidad para que puedas comenzar la charla y todos los asistentes puedan escuchar tu experiencia. Vamos ahí, ¿me escuchas bien, Natita? Súper bien. Hola a todos, bienvenidos. Vayan sumándose, quiero ir viendo cómo se suman ahí a nuestra transmisión en vivo. Bienvenidos, muy feliz de poder estar con ustedes hoy día. Gracias por la invitación, gracias por la confianza para poder iniciar este ciclo de webinar. ¡Qué honor! Yo estoy muy contenta porque creo que este tema es un tema súper relevante, como tú decías, Nati, está súper en boga, pero no solamente porque esté de moda, sino que porque en definitiva hemos tenido que aprender, ¿cierto?, a trabajar y a innovar en el último periodo, ¿cierto?, que hemos tenido que vivir todos nosotros en relación a la pandemia. Así que, bueno, esto claramente nos trajo nuevos desafíos, claramente nos motivó, ¿cierto?, a poder buscar otras estrategias, y dentro de estas estrategias, sin duda está el poder trabajar en simulación a través de los entornos virtuales. Como tú bien decías, también te tocó trabajar esta experiencia, así que qué bueno que puedas estar también hoy día acompañándonos para que en algún momento puedas también tú, si es que deseas, Nati, tienes toda acá la palestra para poder comentar también tu experiencia, por supuesto. Esa es la idea, que en definitiva, si estamos en un webinar, la idea es que podamos participar. Yo les comento que voy a estar presentando con pantalla tipo escritorio, así que Nati va a estar atenta a las preguntas. No sé si, Nati, quieres tú comentar cómo va a ser la dinámica, de si lo vamos a ir sacando uno a uno, vamos a esperar en algún minuto las preguntas. Tú cuéntanos ahí. Bueno, conforme a cómo se vaya dando la dinámica de la presentación, la idea es que todos los asistentes nos vayan generando sus dudas, preguntas, consultas en torno a la exposición de la docente Mónica, y al final de la presentación vamos a dejar el espacio para ir, ¿no es cierto?, realizando la lectura de cada una de las preguntas que surjan para que Mónica vaya dando las respuestas a cada una de ellas. ¿Ya? Y de esta manera tampoco se interrumpe la presentación de la docente. Súper bien. Yo no sé si se está grabando, aclárenme eso, por favor, solamente para poder saber si es que no tengo que apretar nada más. O nos lanzamos nomás. Dele nomás, profesora. Ya. Se está grabando. Ya, qué bueno. Muchas gracias, Nicolás. Entonces voy a proceder, mi querida Natita, a compartir escritorio. Tú me avisas, por favor, si se puede ver sin problema, ¿ya? Perfecto. Vamos entonces. Para todos aquellos que van ingresando, les damos la bienvenida a este primer webinar de este ciclo de webinar que estamos comenzando en el año 2021 de la carrera de nutrición de la Universidad Autónoma. Y en esta oportunidad
volvemos a repetir que comenzamos con una docente regular de nuestra carrera, quien es coordinadora del área de simulación, y que a continuación nos va a comenzar a exponer en el fondo qué es lo que conlleva vivir esta experiencia de telesimulación, sobre todo que ahora ha tomado tanta relevancia e importancia a raíz de la pandemia, en donde hemos tenido que aprender, ¿no es cierto?, nuevas técnicas y dinámicas de educación para nuestros estudiantes, sobre todo en el área de la salud. Así es. Bueno, coméntame, Nati, si se ve la presentación, por favor. Se ve, Mónica. Ya, mi querida. Bueno, chicos, de nuevo, bienvenidos a todos. Espero que se estén sumando y que de verdad esta exposición, que en realidad para nosotros más que una exposición tradicional, queremos que sea súper participativa, les sea también para ustedes una de aporte, ¿cierto? No solamente como experiencia, sino que también como ideas para que ustedes también puedan ir, si es que son parte de los equipos docentes, puedan ir implementando nuevas estrategias, y en el caso de nuestros estudiantes, si es que están conectados, independiente que estén en su semana de receso, para que ustedes también puedan comprender mejor, ¿cierto?, cuál es la importancia que tiene dentro de su formación profesional este tipo de actividades. Así que bueno, me voy a partir presentando, independiente de la presentación que ya hizo Nati, solo comentarles que sí, efectivamente soy docente regular de la carrera desde el año 2018, formo parte de la Universidad Autónoma, ya como docente, pero de cierta manera siempre parto diciendo que tengo un conflicto de interés, porque yo soy primera generación de nutricionista de la Universidad Autónoma, así que por supuesto que tengo mi corazoncito bien abanderado acá. Y es por eso que también me tomo todas las actividades que realizo dentro de la universidad con mucho respeto, mucho cariño también, y entendiendo que lo que uno enseña o lo que uno se propone, ¿cierto?, dentro del ámbito educativo siempre va a tener, y buscamos que tenga, ¿cierto?, una trascendencia. Ojalá que siempre sea para ustedes visto como algo positivo en su formación, y por supuesto que para ello también requiere que uno se vaya especializando. Y en ese sentido también me gustaría mencionar que debido a toda esta iniciativa y debido a todo este cambio dentro de la formación que hemos tenido que hacer durante esta pandemia, también me he formado en simulación clínica por el mismo respeto que me merecen mis estudiantes, para que así no sea una actividad que esté alejada del contexto profesional que esto requiere. Así que en este caso también me gustaría mencionar que actualmente me encuentro ya terminando mi diplomado de simulación clínica, y también, por supuesto, dentro de todo mencionar que soy magíster en educación también. Voy a partir. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces dentro de esta sesión? Y que me gustaría que ojalá fuera muy participativo. Recuerden que Nati va a estar atenta a las preguntas. Lo vamos a dividir un poco en 3 instancias de esta presentación, considerando que no esperamos que sea muy extensa, sino que nos queremos enfocar principalmente en la experiencia que hemos tenido como carrera. Vamos a ver un poquito al inicio esta vinculación que existe con el concepto de simulación clínica y también con los modelos educativos que tienen las instituciones actualmente de educación superior. Creo que es súper importante mencionarlo porque en definitiva tiene una muy buena correlación, ¿cierto?, este tipo de estrategias metodológicas con los modelos educativos actuales. Vamos a ver, el grueso de la presentación va a ser la experiencia de la simulación clínica que hemos tenido acá como carrera de nutrición y dietética en la Universidad Autónoma, y quiero hacer un énfasis en que la experiencia que yo voy a comentar no es solamente desde la sede de Santiago, sino que también se va a tomar un poco la coordinación y el trabajo que se ha hecho con la sede de Temuco. Bien. Y por último vamos a relacionarlo también con la importancia de la formación del profesional nutricionista, porque queremos relevar lo importante que es este tipo de estrategias metodológicas en la aplicación y en la formación que tienen nuestros estudiantes durante su formación profesional. Esto sin duda yo creo que les va a ayudar muchísimo también a poder enfrentar los nuevos desafíos que trae, ¿cierto?, actualmente nuestra profesión. Nosotros somos un profesional que permanentemente se está reinventando, así que este tipo de estrategias también nos ofrecen, en definitiva, este tipo de oportunidades. Vamos a partir entonces con el primer punto, que tiene que ver con la simulación clínica y la vinculación con los modelos educativos. Y acá me quiero primero enfocar en qué es la simulación clínica, y para eso me gustaría tomarme unos minutos más que nada para conceptualizarlo
y explicar, si es que hay personas que no manejan el término, no quiero dar una charla o una ponencia sobre qué es la simulación clínica, pero sí dar un poquito de contexto para poder entender el por qué para nosotros es una necesidad de poder establecer esta metodología permanente dentro de nuestra carrera. La simulación clínica constituye una herramienta que ofrece la posibilidad de realizar de manera segura, eficaz y controlada una práctica profesional. Y en este caso me gustaría detenerme acá. Fíjense bien los componentes que menciona. Está mencionando que nosotros vamos a poder realizar una práctica profesional que, en este caso, en este contexto, ¿cierto?, dentro de nuestra formación, está orientada principalmente a una práctica profesional clínica, ¿cierto? Y dentro de esta acción que nosotros vamos a estar realizando, la vamos a estar realizando dentro de un entorno seguro. Y esto es súper relevante de mencionar, porque en definitiva todas las acciones que hagamos en simulación clínica no van a generar un impacto negativo sobre otra persona. Y esto ayuda muchísimo, ¿cierto?, sobre todo para poder entender el concepto de seguridad frente a las acciones que podemos hacer con el paciente. Porque en definitiva no vamos a exponer a nadie, ¿cierto?, a ninguna persona, a ningún paciente real, para poder utilizarlo, entre comillas, ¿cierto?, para la formación de otra persona, en este caso un nutricionista. Por tanto, acá hay que entender este concepto dentro de este entorno seguro, ¿cierto?, con el concepto de seguridad del paciente y también con este entorno controlado que nos va a permitir poder generar instancias educativas que van a ir asociadas a poder potenciar en la formación de nuestros estudiantes. A través de ella, entonces, nuestros estudiantes tienen la posibilidad de poder generar acciones, ¿cierto?, que están bastante relacionadas a lo que podrían vivir ellos en la realidad, en su práctica habitual, ¿cierto? Dentro de los elementos que nosotros podemos encontrar dentro de la simulación clínica, uno de los elementos más importantes que nosotros podemos observar es el cómo nuestros estudiantes o las personas que participan dentro de los escenarios de simulación deben enfrentarse no solamente a realizar una práctica específica, sino que también a tomar decisiones. Y eso es súper, súper importante, porque en definitiva acá, como nos acerca a la realidad, como nos acerca a lo que nosotros debiéramos realizar en nuestra práctica habitual, nos lleva, ¿cierto?, a tener que analizar y ver cuáles son todos los posibles caminos que debiéramos nosotros tomar para poder optar, ¿cierto?, un mejor tratamiento, un mejor manejo con un paciente. Y es por eso que en este caso aquí también la toma de decisiones es súper importante de trabajar. Esto va a ir asociado principalmente a poderlo trabajar en escenarios de distinto tipo, en escenarios que pueden ser considerados de baja complejidad, de mediana complejidad o de alta complejidad. Actualmente estamos hablando principalmente de este tipo de concepto complejidad. Sin embargo, también existe el concepto de fidelidad, que está asociado principalmente a lo más real posible. Esta metodología integra conocimientos científicos y factores humanos, y esto es súper interesante también de recalcar, porque en definitiva no vamos a estar asociando todas estas actividades de simulación, no las vamos a estar relacionando solamente con una práctica específica y enfocado 100% en lo técnico, sino que también vamos a poder potenciar a los estudiantes en su trabajo, en su evolución, ¿cierto?, en relación a habilidades y a destrezas. Considerando sobre todo que actualmente es muy importante, ¿cierto?, potenciar a los estudiantes dentro de la formación profesional en habilidades blandas, que cada vez están siendo más requeridas en el mercado laboral. Por tanto, en este sentido también la simulación clínica nos permite, ¿cierto?, poder potenciar a los estudiantes no solamente desde la visión técnica, sino que también dentro de estos elementos de competencia y habilidades blandas. Dentro de los objetivos que nosotros tenemos acá en la simulación clínica, vamos a mencionar 3 grandes objetivos. El primer objetivo tiene que ver principalmente con que esta es una herramienta que nos permite educar a otros, ¿cierto? Es una herramienta que nos permite poder profundizar, ¿cierto?, en algunos elementos de saberes que son necesarios de poder ir potenciando a los estudiantes y poder ir estableciéndolos permanentemente, ¿cierto?, en su formación académica. Por tanto, sí es una herramienta educativa. Nos permite, ¿cierto?, poder trabajar y poder desempeñar, ¿cierto?, algunas actividades o prácticas académicas. Dentro de estos objetivos también podemos identificar la importancia que tiene la evaluación. Y esto es súper importante también de mencionar porque en definitiva la simulación clínica nos permite evaluar e identificar brechas
brechas de aprendizaje que puedan llegar a tener nuestros estudiantes o brechas, ¿cierto?, en relación a ciertos desempeños. Y es por eso que nosotros siempre dentro de simulación clínica vamos a estimular la evaluación, ya sea de tipo formativa o sea de tipo sumativa. ¿Por qué es importante? Porque en base a eso nosotros tenemos que establecer ciertos tipos de planes de mejora. Es decir, nosotros aquí es donde nosotros tenemos que, como docentes, como facilitadores de la actividad, poder identificar estas brechas de desempeño para poder, con estas brechas de desempeño, poder trabajar planes o acciones de mejora en conjunto con nuestro grupo de estudiantes o con nuestro estudiante individual en caso de que así sea, con tal de poder potenciarlo y con tal de poder resolver justamente estas, entre comillas, debilidades que puedan tener. Y también está dentro de estos objetivos el trabajo en equipo visualizando, ¿cierto?, esta inserción en los equipos de salud. Claramente, la simulación clínica nos permite poder potenciar a los estudiantes, poder resaltar a los estudiantes dentro de cómo ellos van a ir insertándose en los equipos de salud. Y es por eso que también es importante y es súper interesante ver el desempeño que podrían llegar a tener cuando se relacionan con escenarios, por ejemplo, que están diseñados con esta visión interprofesional. Ahora, si no podemos obtener, ¿cierto?, este diseño de escenarios o de actividades que estén relacionados a lo interprofesional, siempre nosotros desde nuestras carreras podemos incorporar este elemento como para poder, de cierta manera, resolver, como lo había mencionado recién, algún tipo de situación necesaria dentro de los escenarios que sea necesario, por ejemplo, de derivar o de poder establecer, ¿cierto?, la articulación con otros profesionales de la salud. Bueno, dentro de las actividades, cada uno de estos objetivos puede alcanzarse mediante distintos tipos de combinaciones de acciones o actividades pequeñitas que están insertas dentro del concepto de simulación clínica. Como ya les había mencionado, podemos tener simulación de baja, de mediana o de alta complejidad. Dentro de las actividades que nosotros podríamos realizar con esta visión de simulación clínica de baja complejidad, podríamos tener, por ejemplo, un juego de roles estructurado con esta metodología y que sí podría ser una situación, ¿cierto?, con esta visión de simulación clínica, con esta visión, ¿cierto?, de poder identificar estas brechas de desempeño. Si es que está estructurado, claramente nos permite poder trabajarlo como de esta manera un poquito más de baja complejidad. Podemos ir avanzando también hacia los niveles de complejidad, por ejemplo, mediana o alta complejidad frente a situaciones donde estén un poquito más cercanos a los conceptos reales, a lo que ellos podrían enfocarse, ¿cierto?, en una situación real. Y para eso podremos trabajar también con el uso del paciente simulado, que en este caso en simulación clínica para nosotros como carrera es como, entre comillas, un poco el gol estándar de lo que nosotros podemos acceder, ¿cierto?, en simulación clínica para poder hacer que esto sea lo más real posible. Y es por esto que nosotros cuando trabajamos actividades de simulación clínica que tienen un enfoque de trabajo con este tipo de recurso de paciente simulado, estamos hablando de que ahí estaríamos desarrollando actividades que tienen este fin o que tienen esta orientación hacia la alta complejidad o cercano a la fidelidad, ¿cierto?, en relación a la realidad que ellos podrían estar viviendo con un paciente real el día de mañana en una consulta. Y también importante mencionar igual que existen distintos tipos de software, distintos tipos de insumos o herramientas tecnológicas que también ofrecen escenarios de simulación clínica como el VISIM, que en realidad para nosotros no nos sirven mucho. Voy a ser súper honesta, porque en realidad tienen un enfoque mucho más clínico, tienen un enfoque que principalmente está orientado a equipos como médicos, enfermería, ¿cierto?, obstetricia, para poder tomar algún tipo de manejo o toma de decisiones, ¿cierto?, dentro de un manejo clínico específico. Por tanto, se aleja un poco de nuestro uso habitual que podríamos tener en la carrera. Dentro de estos aspectos de la simulación clínica, solamente quiero relevar cuáles podrían ser los propósitos de la simulación clínica para que lo podamos articular con la visión que quiero darle del modelo educativo. Dentro de los propósitos de la simulación clínica está aplicar e integrar el conocimiento, las habilidades y el pensamiento crítico. Y esto es súper importante porque en definitiva nos ayuda, ¿cierto?, a poder identificar estas brechas de desempeño que ya mencionaba anteriormente, pero también nos ayuda a poder estimular a nuestros estudiantes en que ellos mismos tengan la capacidad de autorregular su propio aprendizaje, desde no solamente la visión del conocimiento teórico, sino que también del desarrollo de otras competencias.
también se activa el pensar en forma espontánea. Y en este sentido es súper importante y es súper enriquecedor, no solamente para los estudiantes, sino que también para nosotros como docentes y facilitadores de este tipo de experiencias, el ver cómo los estudiantes tienen que tomar acciones en el momento. El trabajarlo de la manera de este concepto espontáneo no significa que vayan a improvisar de una manera negativa. Muchas veces es ahí cuando ellos pueden poner en práctica realmente lo que saben, sin necesidad de decir, espérenme, voy a sacar un cálculo, espérenme, voy a buscar en mi libro qué es lo que yo sé, sino que es ahí justamente cuando el estudiante se pone, entre comillas, a prueba en relación a los conocimientos que ya tienen y que ya manejan. Involucrar activamente en la resolución de problemas y en los escenarios que están mucho más vinculados a lo real. Y acá también es súper interesante ver cómo los estudiantes, principalmente en la ejecución de los escenarios, se ponen a prueba no solamente desde la parte técnica, como les mencionaba recién, sino que también dentro de las competencias que ya puedan tener desarrolladas, ¿cierto?, durante su formación, en relación a los manejos de comunicación efectiva, ¿cierto?, empatía, habilidades que van más allá, ¿cierto?, muchas veces de lo profesional específico, teórico, práctico, ¿cierto? También es importante considerar que dentro de los propósitos de la simulación clínica tenemos la importancia que tiene el poder destinar tiempo a la conversación, a la reflexión guiada. Y dentro de este tiempo está el concepto del feedback del proceso que ocurrió dentro de esta situación y que vamos a analizar en conjunto todos, y también el concepto de debriefing en caso de ser de alta complejidad los escenarios. Es para mí una de las instancias más importantes dentro de la simulación clínica. Yo siempre digo que es la joyita de la simulación clínica. Si no hay un feedback, si no hay un debriefing efectivo, el resto puede ser una experiencia, pero no queda, ¿cierto?, como una situación significativa dentro del aprendizaje del estudiante. Lo más importante es poder destinar este espacio para poder permitir a los estudiantes identificar, ¿cierto?, por sí mismos cuáles son las necesidades de trabajo dentro de un desempeño que ellos pudieron tener y cuáles son las cosas que ellos en sí manejan y hacen bien. Es importante verlo desde esta visión constructiva del aprendizaje, por supuesto, en este tipo de actividades. Y también, no menos importante, recalcar que dentro de los propósitos de la simulación clínica está la práctica en un ambiente seguro y que no sea agresivo para nadie de los que está dentro de este tipo de actividad, ni siquiera para el estudiante que está viviendo la experiencia, ni para los observadores, ni tampoco para el docente o facilitador, o tampoco para el paciente. Denme un segundito, voy a apagar esto. Hace demasiado calor ahora. Bueno, ¿y cómo se relaciona con los modelos educativos el tema de la simulación clínica? Y aquí creo que es súper importante, bueno, yo me voy a enfocar principalmente en el modelo educativo de la Universidad Autónoma, pero en definitiva, cuando uno mira los modelos educativos de distintas universidades o casas de estudio, uno se da cuenta que principalmente casi todos, yo me atrevería a decir casi todas las universidades mencionan dentro de sus modelos educativos la centralidad en el estudiante. Y en este caso, cuando nosotros vemos nuestro modelo educativo de la Universidad Autónoma, menciona efectivamente que dentro de su primer eje fundamental es la centralidad en el estudiante como protagonista de su propio desempeño o su propio proceso formativo. Y en este sentido, cuando uno mira este modelo educativo y lo relaciona con los otros ejes fundamentales, como los aprendizajes transversales, ¿cierto?, la integralidad del aprendizaje, la responsabilidad social, el aprendizaje continuo, nos damos cuenta que en definitiva sí tiene una buena vinculación cuando uno lo relaciona con las actividades de simulación clínica. Porque en definitiva en simulación clínica es el estudiante el que brilla, no es el facilitador. Nosotros, todas las actividades que hacemos en relación a simulación clínica están focalizadas en el estudiante. El docente aquí es un facilitador, no es quien va a dictar una cátedra, no es quien se va a destinar todo el tiempo, ¿cierto?, para hacer una materia, sino que aquí es el estudiante el que brilla. Y es por eso tan importante relacionar, ¿cierto?, este tipo de estrategias que estamos aplicando con los modelos educativos, porque esto sí tiene pertinencia. Y es ahí cuando nos damos cuenta lo importante que es poder relacionar las estrategias que nosotros vayamos a proponer con los modelos educativos. Y acá podemos ver, ¿cierto?, además,
que dentro de este modelo educativo de la Universidad Autónoma establece lineamientos pedagógicos que son específicos para poder trabajar este modelo educativo. Y dentro de estos lineamientos pedagógicos que existen en la Universidad Autónoma están principalmente estos 4 pilares: la didáctica efectiva, la evaluación para el aprendizaje, que el docente sea un mediador dentro del aprendizaje y también poder trabajar un ambiente que sea propicio para el aprendizaje. Entonces, cuando uno mira esto, cuando uno relaciona este modelo educativo con los propósitos de la simulación, podemos decir que hacen un match perfecto, ¿cierto? Porque ahí nos damos cuenta que efectivamente los propósitos de la simulación clínica tienen perfecta vinculación con los modelos educativos y en este caso particular con el modelo educativo de la Universidad Autónoma. Y acá entonces nos damos cuenta que si trabajamos simulación clínica desde un ámbito profesional, desde una visión estructurada, planificada y la hacemos bien, nos damos cuenta que en definitiva nos permite avanzar hacia la consolidación de los distintos saberes. ¿Por qué? Porque en definitiva nos damos cuenta que sí estamos consolidando el saber teórico, los conocimientos de los estudiantes, lo estamos llevando hacia poder aplicar lo que ellos ya saben, por tanto estaríamos potenciando esta competencia metodológica del saber hacer. Cuando ya el estudiante empieza a aplicar y se empieza a involucrar en su práctica permanente y lo llevamos, ¿cierto?, a distintos otros tipos de situaciones en esta progresión de los aprendizajes, podríamos también empezar ya a potenciar esta competencia personal del saber ser, que empiece ya a empoderarse y a sentirse un nutricionista, por ejemplo. Y luego, si es que logramos esto y consolidamos a este estudiante dentro de estos 3 saberes grandes, podríamos también llevarlo a consolidar esta competencia participativa del saber estar o el saber convivir. O sea, que el día de mañana se inserte, ¿cierto?, socialmente dentro de los equipos de trabajo como un nutricionista competente en todo sentido. Y es por eso que aquí nos damos cuenta entonces que todas estas competencias nos llevan a poder potenciar a nuestros estudiantes en la práctica clínica, en la práctica habitual que ellos van a desempeñarse con esta visión profesional, ¿cierto? Con esta visión de que ellos no solamente van a trabajar desde lo teórico, sino que también dentro de este desempeño habitual que van a tener que relacionarse con otros, van a tener que tomar decisiones, van a tener que potenciar sus conocimientos a diario, porque sabemos que todos los profesionales de la salud tienen que actualizarse permanentemente. Van a tener que desarrollar actitudes y aptitudes que sean propias para poder desempeñar su trabajo en el entorno clínico, y dentro de todo esto nos vamos a dar cuenta que si lo trabajamos con este tipo de metodologías también, sin duda los estudiantes se van a ver bastante favorecidos en el desarrollo de este tipo de competencias. Y aquí entonces cuando nosotros empezamos a darnos cuenta la importancia que tiene el poder desarrollar innovación. Cuando nos damos cuenta y cuando llegó el tema de la pandemia, todos quedamos un poco descolocados. Nadie estaba preparado para poder trabajar con la dinámica que actualmente tenemos. O sea, nosotros ya ahora podemos decir que llevamos 1 año y más, ¿cierto?, de preparación, que ya en definitiva nos manejamos distinto, que como fue el marzo del año pasado, tuvimos esta especie de terremoto en todo sentido. Nos vino a generar ciertos cambios en distintos sentidos de cómo trabajamos, de cómo estudiamos, de cómo nos relacionamos. Y acá es cuando entonces nosotros como dentro de los equipos académicos nos damos cuenta de la importancia que tiene tener esta flexibilidad a los cambios y empezar a buscar nuevas opciones, empezar a buscar nuevas alternativas para no afectar en sí la formación de nuestros estudiantes y darles lo que ellos realmente necesitan dentro de su formación académica. Y aquí es cuando entonces empezamos con estos procesos de teleeducación y de adecuaciones e innovación curricular, enfocadas principalmente, como mencionaba recién, a poder darle a los estudiantes una propuesta nueva, distinta, ¿cierto? Y que vaya, por supuesto, alineado a los resultados de aprendizaje que necesitamos obtener de ellos también. Y aquí es cuando entonces empezamos a ver este tipo de adecuaciones y nos damos cuenta que en realidad todas las instituciones de educación superior tuvieron que buscar alternativas.
Y obviamente nosotros no pudimos quedarnos al margen, porque claramente la pandemia nos llevó a tomar decisiones muy rápidas. Y dentro de estas decisiones se tuvieron que tomar ciertas medidas para poder entregarle a los estudiantes sus clases, ¿cierto? Permitirles avanzar en su formación y no que consideraran un año perdido. Y es aquí cuando entonces nos damos cuenta la importancia que tiene el hacer nuevas propuestas en torno a este tipo de metodología que nos estamos enfrentando actualmente, ¿cierto? Al uso de herramientas digitales, al uso, ¿cierto?, de entornos virtuales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo los potenciamos? ¿Cómo sacamos lo mejor de nuestros estudiantes a través de una pantalla? ¿Cómo nosotros como docentes nos vinculamos con nuestros estudiantes? Es distinto y a todos nos ha costado, ¿cierto? A todos nos ha costado poder generar esa conexión. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo pongo la presentación? ¿Cómo me vinculo yo? ¿Cómo primero como docente soy capaz de manejar este tipo de herramientas? Y a través de esto mismo es como nos damos cuenta que en definitiva, si nos costó a nosotros como docentes, también le cuesta a nuestros estudiantes, con las dificultades que todos sabemos, con las dificultades de conexión, con las dificultades de no contar con todos los dispositivos tecnológicos que quisiéramos, con no contar siempre con una estabilidad del internet que muchas veces también nos juega en contra. Y en este sentido, claro, tuvimos que empezar a innovar, tuvimos que empezar a buscar nuevas alternativas, ¿cierto? Tuvimos que empezar a darnos cuenta que no bastaba solamente la PPT para hacer la clase, que teníamos que hacer propuestas de actividades que fueran más allá de lo teórico, más allá de lo netamente exponencial. ¿Qué hacemos para que ellos sientan, nuestros estudiantes sientan realmente que están en clases que le van a servir, que le están tributando a su formación profesional? Y ahí es cuando entonces nos damos cuenta de la importancia que tiene, a su vez, que en la universidad se abra a nuevas propuestas. Porque para ser súper honesta y transparente, no todas las universidades dicen que sí a las propuestas. Entonces aquí sí tenemos que resaltar, ¿cierto? Y tenemos que permitirnos dar el espacio de poder decir que sí, la universidad buscó nuevas alternativas, nos permitió hacer propuestas y en este caso también es importante mencionar que también hubo presupuestos asociados a este tipo de innovación. Esto trae consigo gastos, costos, que muchas veces en este caso no se tenían considerados al inicio. Ahora quizás ya es distinto, ¿cierto? Pudimos proyectar un poco, pero al inicio no. Entonces aquí también es importante mencionar que sí hubo toma de decisiones en relación a esto, hubo propuestas que se aceptaron y en relación a esto también hubo validación por parte de la universidad a nuevas metodologías. Nuevas metodologías como la simulación, donde nosotros como carrera sí nos dimos cuenta la necesidad de poder generar, como les mencionaba recién, actividades que fueran más allá de lo teórico, actividades que estuvieran vinculadas a la práctica. ¿Cómo hacemos que nuestros estudiantes se relacionen con su práctica habitual, con su desempeño que debieran alcanzar sin necesidad de ir o salir de su casa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo buscamos este tipo de estrategias? Y acá cuando nosotros entonces empezamos a pensar en, de cierta manera, rearticular lo que ya habíamos hecho inicialmente en el año 2019, que era la simulación clínica en los centros de simulación. ¿Cómo llevamos este tipo de actividades que ya teníamos un poco visualizadas dentro de la práctica que ellos ya tenían inserta en algunas asignaturas en lo presencial? ¿Cómo lo llevamos a lo virtual? Y acá es cuando nosotros entonces pudimos empezar a trabajar de manera muy coordinada también con otros equipos para poder hacer propuestas de cómo llevar la simulación clínica a través de los medios digitales. Existen, y para ser súper honesta, no somos los únicos, lo hacen, yo diría ahora todas las universidades lo están haciendo, a nivel internacional ya se venía realizando, y es por lo mismo que nosotros empezamos a tomar también otras experiencias que existían, ¿cierto?, a nivel internacional para poder adecuarlo a nuestra propia realidad. Y acá entonces cuando efectivamente empezamos, ¿cierto?, a pensar cómo llevamos la universidad, ¿cierto?, a través de lo virtual, cómo adecuamos esta situación de pandemia en el contexto educativo. Acá entonces empezamos a establecer propuestas de carrera. También es importante mencionar que nosotros como carrera no trabajamos sectorializados por sedes, sino que trabajamos directamente vinculados como un formato institucional, o sea, lo que se hace en Santiago en simulación debiera también aplicarse en Temuco, y si el día de mañana se abre una nueva carrera en Talca, también se tendría que hacer. Por tanto, nuestra visión es corporativa, y eso es súper importante mencionar.
las propuestas que se hacen de carrera son corporativas, ¿ya? Y empezamos a trabajar en conjunto, Santiago, Temuco, en estas propuestas de carrera. Y aquí empezamos a ver también, y tuvimos que analizar, tuvimos que hacer un trabajo bastante minucioso para poder hacer estas propuestas, donde tuvimos que empezar a analizar la pertinencia que existía, ¿cierto?, en los planes de estudio que teníamos actualmente en ese momento, con este tipo de actividad y con este tipo de propuesta. Y aquí es donde además nos vimos en la obligación, muchos de los que estábamos trabajando en esta adecuación, de poder empezar ya también a formarnos en simulación. Algo que quizás en su momento no se veía como tan necesario, pero aquí sí empezamos a darnos cuenta de la importancia que tenía el trabajar ya con conocimiento y con una formación previa. Entonces empezamos también en paralelo, mientras hacíamos estas propuestas, empezamos también a formarnos en simulación clínica. Con esto también empezamos a generar una articulación estratégica con el Centro de Simulación Clínica. Sabemos que ellos ya tenían experiencia con otras carreras, con nosotros habíamos trabajado unas actividades, pero muy poquitas, en el año 2019, y ahí es cuando tuvimos que reactivar esta articulación y ver cómo nosotros íbamos a poder, de cierta manera, generar esta vinculación dentro de la práctica de la simulación clínica ahora a lo virtual. Empezamos a crear documentos, empezamos a crear formatos, empezamos a trabajar en conjunto y luego nos pudimos dar ya, entre comillas, el lujo de empezar a ejecutar este tipo de actividades de telesimulación. Para nosotros, en definitiva, sí podemos decir que tuvimos el logro de esta innovación curricular. Podemos decir, de verdad, orgullosamente, que alcanzamos a poder realizar las actividades que habíamos propuesto dentro del periodo académico correspondiente. Y en este sentido, sí, podemos decir que estamos muy contentos por ello. Y ahora les quiero ir mostrando algunas experiencias de telesimulación que hemos realizado como carrera. Insisto, todo lo que yo les estoy mostrando es corporativo, no es propio de la sede de Santiago. Y esto para mí es súper importante también de poder mencionar un poco antes incluso de mostrarles la experiencia que tenemos, comentarles cómo se organiza dentro de todo la estructura que nosotros trabajamos actualmente en la universidad para poder desarrollar actividades de simulación clínica. Creo que siempre es súper relevante entender que nosotros no, por muy creativos que podamos ser dentro de la carrera, nosotros no nos mandamos solos acá. Nosotros tenemos una estructura donde tenemos que ser súper respetuosos, ¿cierto?, de los procedimientos que existen en la universidad, porque la universidad cuenta con centros de simulación clínica. Y es por lo mismo entonces que debemos respetar los protocolos que existen en la universidad en relación al diseño y elaboración de instrumentos asociados a la simulación clínica. Y acá solamente quisiera mostrarles un poco, esta es una especie como de organigrama artesanal que yo tengo, pero en definitiva es funcional. Acá solamente mencionarles que la universidad, en el caso de Santiago, tenemos 2 centros de simulación clínica, uno en la sede de Providencia y uno en la sede del Llano. En Campus Temuco también existe un centro de simulación clínica. Y acá nosotros lo que hacemos principalmente es poder coordinarnos junto con las encargadas de los centros de simulación. En el caso del Llano, Carolina Fouquet, y en el caso de Providencia, Jimena Aceituno, quienes, a decir verdad, han sido súper gentiles, súper colaboradoras con nosotros como carrera en la revisión de nuestros materiales y en la pertinencia que tiene también para el desempeño de las actividades de simulación. Importante mencionar también que a raíz de toda la innovación curricular que se tuvo que hacer, no solamente en la carrera de nutrición, sino que en la mayoría de las carreras del área de la salud, de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma, es que se visualizó la necesidad de poder contar con una comisión académica de telesimulación y telesalud. Y esto lo quiero relevar porque ha sido súper importante dentro del trabajo y dentro del diseño de actividades de simulación clínica que hemos tenido por lo menos desde el año pasado. Porque aquí es cuando nosotros podemos comparar, aquí es cuando podemos tomar experiencias de otras carreras, aquí es donde podemos conversar, ¿cierto?, cuál es el nivel de desarrollo que tiene cada uno, y en base a lo mismo poder establecer nuevas propuestas o articular algunas propuestas, ¿cierto?, con otras carreras. Esta comisión está conformada, por supuesto, por las integrantes del Centro de Simulación Clínica, pero también por los encargados de simulación clínica de la sede y también, por supuesto, por las autoridades de la facultad.
Dentro de todo esto es importante mencionar que cada carrera actualmente cuenta con encargados de simulación clínica por carrera. Algunas carreras lo tienen definido por sede, a otras lo tienen a nivel corporativo, como es el caso de nosotros, pero esta figura de encargados de simulación nos permite poder tener un orden y tener un contacto quizás mucho más controlado con las referentes, en este caso, de los centros de simulación clínica. Y también esta visión de referentes corporativos de simulación clínica ayuda a poder organizar también de manera interna en las carreras el diseño y elaboración de estrategias de simulación clínica con los docentes disciplinares, ya sean adjuntos, ¿cierto?, o docentes regulares. Por tanto, esta escalada, en definitiva, lo que quiero hacer con esto es mostrarle que no se trabaja de manera individual, sino que se trabaja de una manera súper coordinada en la universidad y tratando de generar esta articulación con todos los involucrados, incluyendo los docentes de asignatura. Y aquí entonces, cuando yo les quiero ir mostrando algunas metodologías que hemos ido aplicando, esto ha sido bastante autónomo, los hemos ido mejorando, ¿cierto?, a medida que hemos ido trabajando este tipo de actividades, y hemos propuesto 10 pasos para poder desarrollar actividades de simulación clínica que tengan este enfoque, que en definitiva vaya controlando algún tipo de sesgo o error que pueda existir o algún tipo de situación que pueda generar algún tipo, entre comillas, de riesgo. Control de riesgo. Estos 10 pasos para nosotros son como nuestra carta de control de riesgo. Y aquí, entonces, yo les quiero ir contando un poco cómo hacemos esta organización, cómo hacemos esta planificación de actividades de simulación clínica, ya sean presenciales o virtuales. Bien, lo establecimos para cualquier tipo. Partimos entonces primero cuando nos dicen, bueno, vamos a trabajar o tenemos que trabajar esta innovación curricular a algún tipo de asignatura en particular. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer entonces es revisar de manera muy minuciosa los planes y programas de las asignaturas y también la planificación que ya tienen establecido los docentes. Y en este punto es súper importante de ver qué tan pertinente es el incluir la simulación clínica dentro de esta asignatura. No todas las asignaturas quizás sean tan pertinentes para trabajar, ¿cierto?, con la simulación, pero hay otras que sí. Y esas que sí son pertinentes, es importante ver cuál de todos los resultados de aprendizaje de esta asignatura estarían más relacionados también con la instalación, ¿cierto?, de esta propuesta. Por tanto, tenemos que partir primero revisando planes, programas de asignatura. Una vez que ya tenemos esta revisión, entonces tenemos que definir el número de horas que van a estar asociadas o destinadas a simulación clínica y también identificar dentro de esta cantidad de número de horas asociadas cómo lo vamos a trabajar, por rondas, por rotaciones, cuánto número de estudiantes vamos a tener, porque en definitiva también tenemos que resguardar que todos los estudiantes que ingresen a actividades de telesimulación o de simulación presencial puedan participar y estén realmente involucrados en la actividad. No podemos tener una gran cantidad de estudiantes porque en definitiva lo que pasa es que se diluye un poco, ¿cierto?, esta experiencia. Por tanto, tenemos que ir resguardando también la cantidad, entre comillas, de aforo que vamos a tener en cada una de estas actividades. Por tanto, al definir, y esto es súper importante tener en cuenta, al definir el número de horas asociadas a simulación y el número de rotaciones o grupos o subgrupos que vamos a tener, esto nos ayuda a poder visualizar, en el caso de nosotros que trabajamos principalmente con el recurso de paciente simulado, nos ayuda a visualizar cuáles van a ser los costos asociados a esa actividad. Y con eso entonces empezamos a proyectar y empezamos a ver, bueno, ¿cuántas horas voy a tener destinadas de paciente simulado? ¿Cuánto es entonces el costo que yo debiera tener para poder aplicar esta metodología, por ejemplo, en esta asignatura para todos los grupos? Yo no puedo solamente asegurárselo a un grupo, sino que a todos. Y por tanto, esto nos permite poder proyectar y estimar costos. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Nuestro tercer punto, cuando ya nos imaginamos entonces que tenemos más o menos claro cuál va a ser el presupuesto, que nos dan el pase, nos dicen sí, ok, se puede, partimos entonces ya con la reunión con los encargados de simulación de la carrera y también, ¿cierto?, con el equipo de gestión. Actualmente estamos incluyendo dentro de las primeras reuniones la reunión con el equipo de gestión, la reunión con el encargado de simulación y también con el equipo de docentes que va a estar involucrado en este tipo de implementación de simulación.
Luego de eso empezamos entonces ya a trabajar con la definición de los perfiles de los pacientes que van a estar orientados, ¿cierto? En este caso, a la ejecución de los escenarios de simulación que vamos a tener. Y aquí entonces cuando empezamos a ver qué tipo de paciente queremos. Queremos que sea un paciente femenino, masculino, el tipo de edad, cuál va a ser el ciclo vital que vamos a abordar, va a tener algunas características específicas, va a tener alguna enfermedad en particular, cómo es el perfil psicológico de este paciente, cómo debiera reaccionar. Todo eso lo vamos definiendo ya en el cuarto punto. Una vez que ya tenemos más o menos definido este cuarto punto, entonces, los docentes empiezan a trabajar en el diseño y elaboración de los documentos de simulación, que cuando estamos hablando de simulación de alta complejidad se trabajan 3 documentos. Se trabaja el escenario, que es el diseño de la actividad o del caso, entre comillas, que van a vivir los estudiantes. Se trabaja la guía del estudiante, que es un documento que se entrega previamente a todos los estudiantes que van a vivir la actividad de simulación, y también el libreto o estructura, ¿cierto?, que debiera tener para el paciente simulado. Por tanto, son 3 documentos por cada actividad de alta complejidad. Esos documentos, entonces, los docentes disciplinares, los docentes que están a cargo de la asignatura, son los que empiezan a diseñarlo. Una vez que ya lo tienen listo, entonces, estos docentes se contactan conmigo, me lo envían para poder hacer una revisión previa, vemos si hay que hacer alguna modificación. Una vez que ya tengan las modificaciones listas, estos documentos, yo como referente en este caso de simulación clínica, lo envío al centro de simulación para que ellos le puedan dar la última revisión. En caso de que el centro de simulación clínica considere necesario hacer algún tipo de modificación, nuevamente vuelve a mí. Yo soy quien lo vuelve a destinar a las docentes para hacer las modificaciones. Una vez que ya tengan las modificaciones, vuelve al centro y ahí ya tendríamos el visto bueno. Dentro de toda esta cadena, nosotros estos tiempos los aprovechamos, por supuesto, y trabajamos un poco en paralelo. Mientras los docentes diseñan, ¿cierto?, los escenarios, mientras vamos y pimponeando un poco la revisión de estos documentos, también estamos estableciendo la coordinación con los equipos de pacientes simulados. Nosotros en la universidad no contamos con un staff de pacientes simulados de universidad, y es por eso que nos toca también coordinar como carrera cuáles van a ser nuestros pacientes simulados. Vamos a tener que coordinar entonces cómo va a ser la forma de contacto con ellos, ¿cierto? Y también ver el tema de los recursos y los pagos. Por tanto, aquí también se empieza a establecer esta coordinación con el equipo, en este caso de pacientes con el que vamos a trabajar. Luego de eso, también empezamos con los pilotos, sobre todo en el caso de los escenarios de alta complejidad. Acá trabajamos pilotajes, donde hacemos correr los escenarios, donde en el caso del paciente simulado tiene que ejecutar la actividad, tiene que ejecutar el escenario con algún estudiante, que debo reconocer que en la universidad hemos tenido estudiantes muy motivados con este tipo de actividad que se ofrecen de manera voluntaria para poder trabajar en los pilotos. Eso no se ve siempre. Por lo menos nosotros sí hemos tenido la experiencia de varios estudiantes que se ofrecen a trabajar los pilotajes y ha sido súper positivo, no solamente para nosotros por el hecho de contar con el piloto validado, sino que también para ellos. En base a estos pilotos también se tienen que hacer algunos ajustes en base a lo que se detecte, ya sea por el mismo estudiante o por lo que se detecte también por el paciente simulado. Una vez que tenemos todo esto listo, entonces podemos decir que ya se puede ejecutar el escenario de simulación y se puede aplicar con estos controles de riesgo que ya había mencionado. Por tanto, es harto trabajo. Y esto también es súper importante de recalcar, porque muchas veces se cree que esto es rápido. Se cree que esto puede estar en una semana, o algunas veces hacen la propuesta y dicen, bueno, ¿crees tú que en una semana más podríamos tener la aplicación o ejecución de un escenario de simulación? Depende. Si el escenario de simulación ya está creado y pasó por todos estos pasos, sí. Pero si no está creado, si no ha pasado por estos pasos, claramente en una semana no se puede hacer. Dentro de las actividades que hemos desarrollado como carrera, hemos tenido experiencias dentro de las simulaciones presenciales, como también hemos tenido experiencias dentro del entorno virtual. Y acá solamente quiero mencionar, y también un poco respetando, por supuesto, la confidencialidad de nuestros participantes, quiero mencionar que, en definitiva, tanto lo presencial como lo virtual tienen bastantes cosas a favor y, por supuesto, que también tienen sus cosas en contra.
Lo presencial claramente ayuda mucho, ¿cierto?, en relación al concepto de fidelidad, porque se vive distinto, el estar con el paciente al frente, poder tener esta interacción física también ayuda mucho a esta visión de fidelidad. Sin embargo, lo virtual también nos ha mostrado que tiene bastantes oportunidades y tiene bastantes bondades, por decirlo así. Dentro de los entornos virtuales nosotros igual hemos logrado generar con nuestros estudiantes esta sensación de realismo. Los estudiantes se sienten vinculados a un paciente real. Y esto es súper importante mencionar porque al inicio se creía que no se iba a lograr. Se veía un poco con recelo el hecho de la fidelidad que se podía llegar a tener al momento de atender un paciente en un entorno virtual. Y en este caso yo podría mencionar que después de todas las actividades de simulación que hemos desarrollado, puedo decir que los estudiantes sí conectan rápidamente con la actividad. Podría decir y podría asegurar que los estudiantes en el momento de ejecución del escenario se involucran muchísimo, muchísimo y conectan muy rápido con lo que están viviendo. Dentro de las cosas positivas que podemos ver dentro del entorno virtual también está el poder acceder a la grabación. Que yo sé que dentro de los escenarios de actividades presenciales también se puede hacer, pero esa grabación queda como un recurso principalmente para el centro de simulación o para el equipo docente. Actualmente, como nuestras clases son grabadas y nuestros estudiantes acceden a los consentimientos informados de uso de imágenes, video y fotografía y también de la confidencialidad, queda como un recurso de aprendizaje, un recurso que los estudiantes pueden acceder a ellos, los que han vivido la actividad, pueden acceder y verlo todas las veces que quieran. Y eso es súper importante porque nos ayuda a la autorregulación del aprendizaje. Son ellos los que ven el video, se dan cuenta de las acciones que tienen que mejorar, de lo que hicieron bien, de cómo lo podrían hacer en otra instancia. Y eso también es súper positivo de poder destacar, ¿cierto?, dentro de estas actividades también virtuales. Importante quizás también mencionar los materiales educativos que hemos tenido que crear. Hemos tenido que crear no solamente los documentos propios de simulación, sino que también hemos trabajado en estructuras para las actividades de simulación. Hemos ido estructurando las sesiones. Los docentes que han ido participando también en las instancias de simulación saben lo importante que es poder estructurar las sesiones para poder respetar los tiempos de cada una de las etapas dentro de las instancias de simulación. Nos hemos dado cuenta lo importante que es tener una presentación, un PPT que vaya guiando estos tiempos para poder, sobre todo los docentes que están enfrentándose por primera vez a simulación, para que les vaya marcando un poco el timing, ¿cierto? Para que puedan ir resguardando entonces los tiempos destinados para el briefing, para el escenario y para el debriefing. Y esto ha sido súper útil, en definitiva, porque los estudiantes ven y valoran muy bien cuando inician las actividades de simulación porque dicen, esto tiene una estructura. Ya los estudiantes entonces empiezan a visualizar y se empiezan a involucrar con la estructura de la actividad. Y eso ha sido súper positivo. Hemos también realizado sesiones de afrontamiento a actividades de simulación. Estas sesiones de afrontamiento las hemos propuesto para todos los estudiantes que no han pasado por actividades de simulación clínica. Por tanto, todos los estudiantes que se van a enfrentar a actividades de simulación clínica deben tener y deben pasar por lo menos por 2 horas pedagógicas para poder realizar esta vinculación de qué es simulación clínica, de cómo es la metodología, qué es lo que ellos van a hacer durante este tipo de actividades. De esta manera logramos también involucrar a los estudiantes en la metodología, bajar la ansiedad, bajar esta sensación de temor que pueden llegar a tener frente a algo nuevo. También hemos hecho sesiones de capacitaciones a los equipos docentes, considerando sobre todo la importancia que tiene que todos puedan manejar una metodología similar, sobre todo en el debriefing, y es por eso que hemos también destinado tiempo, también como carrera, en la formación y en la capacitación de docentes. También hemos hecho cápsulas destinadas también a los alumnos. Esta misma sesión de afrontamiento también la hemos llevado cápsulas para los estudiantes que muchas veces no tienen el acceso, ¿cierto?, a estar todo este tiempo en la sesión. Y también estamos trabajando el concepto de cápsulas de análisis de escenarios simulados, como ya un recurso ganado, ¿cierto?, dentro de las actividades de simulación. Acá yo les quiero ir mostrando algunas experiencias. Estas son principalmente fotografías de la experiencia del año 2019. Mencionar que aquí estamos trabajando con estudiantes tanto de sede Providencia como del Llano.
fue justo antes del estallido social, por tanto muchos estudiantes no alcanzaron a vivir la segunda ronda de simulación y ahí quedaron un poquito con el corazón un poquito triste, ¿cierto? Porque ya les habían agarrado el gustito a la simulación clínica. Aquí estábamos dentro de las actividades presenciales, estábamos en los centros de simulación clínica y también ustedes pueden aquí ver el paciente simulado que lo utilizamos no solamente como recurso dentro del escenario, sino que también en las instancias de debriefing. El paciente simulado para nosotros es un recurso muy valioso, no solamente porque en definitiva nos ayuda a ejecutar el escenario, sino que también nos ayudan a poder desarrollar el debriefing con una visión desde el otro lado de la moneda, como digo yo. El paciente simulado participa en el debriefing desde el paciente. Al término del escenario sigue siendo paciente y nosotros le preguntamos cómo se siente, qué tipo de comentario tiene frente a la atención, etc. Luego de eso, el paciente simulado vuelve a ser, en este caso, el actor y se vuelven a incorporar al equipo ya desde la visión del actor y nos dan un poco también el debriefing desde la visión ya desde sus competencias, ¿cierto? De la parte comunicacional, de la parte de aptitudes también. Así que es súper interesante esa instancia de debriefing porque ahí es cuando nosotros vemos también el interés que tienen los estudiantes de poder mejorar, no solamente desde lo técnico, sino que también desde esta visión de competencias y habilidades. Acá también solo mostrarles, estas son una serie de imágenes donde hemos estado trabajando también en distintos grupos de estudiantes, donde al inicio todos parten muy serios. No sé si se alcanzan a percatar de las fotografías, pero al inicio parten muy serios y después ya todos empiezan a disfrutar de este tipo de actividades y eso es lo bonito. Yo creo que eso es lo lindo para un docente, un facilitador de simulación, el ver estos cambios, esta transición, ¿cierto?, de conducta que van teniendo los estudiantes desde esta sensación de temor a lo desconocido a después poder sonreír al término de una actividad de simulación es muy enriquecedor. Y creo súper importante también mencionarlo, porque no hay que frustrarse como profe, no hay que frustrarse como docente cuando al inicio los estudiantes tienen temor. Eso debiera ser para nosotros un impulso para poder mejorar también nuestra cercanía con los estudiantes, para poder permitirles a ellos expresarse el por qué sienten esos temores y ver cómo podríamos mejorarlo. Dentro de todas estas imágenes, aquí ustedes pueden ver también los pacientes simulados que hemos trabajado y los distintos tipos de estudiantes con los que hemos ido trabajando. Y acá entonces me quiero dar unos minutitos para poder mostrarles un poco esta línea de tiempo de las actividades que hemos ido desarrollando en la carrera. Desde el año 2019 partimos con esta propuesta de incorporación de simulación clínica ya en lo presencial en la asignatura integrado ciclo inicial. A raíz de lo mismo, entonces, en el año 2019 nos aceptaron la propuesta. En septiembre y octubre empezamos a trabajar la confección de los escenarios y pudimos aplicar, en este caso, simulación clínica en esta asignatura integrado ciclo inicial. Antes, como ya les mencioné, del estallido social. Luego de eso, en junio-julio del año 2020, ya empezamos entonces a poder planificar y poder generar esta propuesta de telesimulación, también inserta dentro de la asignatura de integrado ciclo inicial, un poco dando esta continuidad, ¿cierto?, de la simulación clínica que habíamos vivido presencial, ahora llevándola a lo virtual. En septiembre del 2020 empezamos ya el inicio de las actividades de simulación, pero desde baja complejidad, porque empezamos a proponer esta progresión de complejidad que iban a tener los estudiantes dentro de la asignatura integrado a ciclo inicial. Por tanto, los llevamos desde la baja fidelidad o complejidad hasta la alta complejidad. Iniciamos los pilotos de los escenarios de alta complejidad con los estudiantes voluntarios y también con los pacientes simulados. Y también iniciamos un proyecto en paralelo, que es el proyecto de Autónoma tu Servicio, donde ahí también utilizamos la capacitación a los estudiantes, estas estrategias de telesimulación, para que ellos antes de su inicio en Autónoma tu Servicio pudieran visualizar el cómo debía ser una atención con un paciente real. En diciembre del 2020 pudimos ya empezar a ejecutar estos escenarios de alta complejidad en integrado ciclo inicial con pacientes simulados y también empezamos a diseñar escenarios de valoración nutricional 1 y también en este caso iniciamos la ejecución de estos mismos escenarios en el periodo de diciembre.
En febrero de este año también empezamos ya en la coordinación de las prácticas curriculares, las pendientes que quedaban del año pasado, y ver cómo podíamos hacer la virtualización de estas actividades. Y aquí se llevó también a la incorporación de otras 2 asignaturas, Dietoterapia 2 y también Atención Primaria y Salud Pública, donde aquí en marzo del 2021 ya pudimos empezar a diseñar, a trabajar los pilotos de los escenarios y poder ejecutar estos escenarios de alta complejidad en Dietoterapia 2 y Atención Primaria y Salud Pública. Y actualmente, abril y mayo, nos estamos ya coordinando para poder trabajar y apoyar la virtualización de algunos internados clínicos y también internados de atención primaria para poder complementar las horas prácticas de nuestros estudiantes también a través de la virtualización y la telesimulación. Solamente para mostrarles un poco cómo ha ido creciendo esto. Partimos desde el integrado ciclo inicial, con actividades de baja complejidad hacia lo alta complejidad, con una cantidad de horas que considerablemente muy distintas entre el año 2019 y el año 2020. Nosotros pudimos ir creciendo en cuanto a la cantidad de horas por sesión, pero también por la cantidad de horas totales en actividades de baja y alta complejidad. En definitiva, nosotros logramos ya establecer, por ejemplo, para integrado ciclo inicial, incluyendo para este año, por lo menos 20 horas de simulación, donde 8 son de baja complejidad y 12 son de alta complejidad. En valoración nutricional ya se convirtió en un aliado para nosotros esta otra asignatura que ya también se está involucrando con simulación clínica. El año pasado ya vivimos por lo menos 2 horas de simulación clínica en cada una de las secciones, así que ya lo tenemos como aliado. Dietoterapia, también empezamos a trabajar escenarios de simulación clínica con ellos. Ellos vivieron 3 escenarios cada uno, con una cantidad de horas no menor, 12 horas de simulación por cada sección. Trabajamos también con atención primaria y salud pública, donde aquí trabajamos 5 escenarios dentro de esta asignatura de alta complejidad, logrando un total de 20 horas cada una de las secciones. En el caso de internado clínico, nosotros acá estamos proponiendo una proyección de 3 escenarios de mediana y alta complejidad, con un total de 6 horas por rotación, lo mismo para el internado de atención primaria y salud pública. Por tanto, solo considerando las horas ejecutadas, tanto en el campus, en este caso de sede de Santiago, a la fecha llevamos actividades de baja complejidad, 68 horas totales, y de alta complejidad, 262 horas pedagógicas totales, ya ejecutadas. Dentro de esto también es importante mencionar qué opinan los estudiantes, ¿no? No basta solamente con decir el número de horas, sino que también qué pasó en esas horas. Y acá tenemos, y quiero mostrarles un poco la satisfacción que tienen los estudiantes posterior a las actividades de simulación. Nosotros siempre les pedimos que completen una encuesta de satisfacción para poder conocer también cuáles son sus impresiones y sus apreciaciones en relación a este tipo de actividades y por lo menos permitirles a ellos, en este caso, ya darnos el feedback. Y aquí entonces cuando nos llevamos varias sorpresas, que me gustaría quizás compartírselas con ustedes a grandes rasgos. Estas son algunos extractos de la encuesta de los escenarios de baja complejidad, donde a mí me llama muchísimo la atención que esta pregunta que dice ¿qué es lo que a su parecer le generaba mayor tensión para enfrentar la simulación clínica? Les dábamos la opción a ellos de poder elegir más de una alternativa. La mayoría de los estudiantes les genera tensión el temor a equivocarse y el no poder realizar correctamente la acción que se solicita. Estos 2 elementos, más el tercer elemento que es la vergüenza de cómo sus compañeros los van a ver, generan en los estudiantes una tensión muy grande. Y es ahí cuando nosotros tenemos que, como equipo docente, también relevar muchísimo en los estudiantes esta sensación de que van a estar en un entorno seguro, de que va a ser confidencial, de que lo que pasa en simulación se queda en simulación, para que así los estudiantes se sientan tranquilos de que el desempeño que ellos vayan a tener que realizar durante este tipo de actividades va a quedar ahí, ¿ya? Porque tienen mucha vergüenza, tienen mucho temor, y esto inclusive en escenarios de baja complejidad. ¿Cómo califican ellos su experiencia en los escenarios de simulación? La mayoría consideran que es una buena experiencia, buena, desde la visión buena. La mayoría después posterior es que consideran que es una excelente experiencia y muy poquitos, solo una persona dice que le fue indiferente, pero en realidad la mayoría de los estudiantes lo califican como bueno o excelente.
Y en cuanto a las futuras actividades de simulación, que es una pregunta que muchas veces hacíamos, ¿ustedes se ofrecerían para poder simular en una actividad posterior? Y aquí también nos llamó la atención, porque cuando partimos con este tipo de actividades, casi nadie se ofrecía. Yo me atrevería a decir que nadie se ofrecía al inicio. Pero a medida que los estudiantes se fueron involucrando con la metodología, ellos empezaron ya a decir, sí, yo me voy a ofrecer, profe, yo quiero hacerlo. Porque quiero aprovechar la instancia, aunque me dé vergüenza, aunque me dé temor equivocarme, lo quiero hacer, porque es el momento. Algunos decían, bueno, quizás tal vez, le falta quizás el empujón. Y solo 5 personas del total de estos estudiantes, que fueron 78 estudiantes que se realizó en esta encuesta de baja complejidad, solo 5 dijeron que no. Pero el resto ya estaba con una predisposición diferente a enfrentar este tipo de actividades. Tenemos también lo que ha ido ocurriendo, y esto también dentro de las actividades de baja complejidad, cómo ellos fueron identificando cuáles eran los elementos necesarios de trabajar más. Y la mayoría mencionan la importancia que tiene el poder reforzar las actividades de educación alimentaria, y esto lo hemos conversado también con los docentes, donde creemos súper necesario poder potenciar no solamente la entrevista al momento de realizar escenarios de simulación, la habilidad comunicacional en la entrevista, sino que también en cómo dan las indicaciones y cómo educan al paciente, ¿ya? Cómo las estrategias que utilizan para poder aprovechar la instancia que ellos tienen para poder educar a sus pacientes. Eso es súper importante, además de los elementos del control del tiempo, que ellos también se dan cuenta que muchas veces están alejados del dominio del tiempo, y también de los elementos propios de la entrevista y la comunicación efectiva. Yo acá solamente les quiero mostrar lo que ellos han mencionado dentro de las respuestas, donde les pedimos que dejen algún comentario de qué es lo que ellos consideran que les dejó este tipo de actividades de simulación o qué opinan, y ellos la mayoría colocan muchos comentarios muy positivos. Yo solamente aquí extraje algunos, no les quise colocar los nombres por un tema de confidencialidad de ellos, pero en definitiva la mayoría menciona que para ellos es una muy buena experiencia, que independiente que les da nervios, que les da ansiedad, ellos lo entienden como una buena experiencia práctica y que la valoran muchísimo. En general, por ejemplo, voy a leer el que dice acá, muy buena experiencia, ya que sacamos algo positivo de esta modalidad online. Ahora me siento capacitada para, además de atender presencial, atender vía online. Siento que estamos desbloqueando habilidades que sin pandemia no hubiéramos visto. En este caso, también vemos algunos resultados de la encuesta de telesimulación de alta complejidad. Solamente para que ustedes vean algunos datos, en general, los estudiantes validan muchísimo la importancia que tiene el utilizar estos medios, sobre todo el uso de la virtualidad y la telesimulación en este contexto de pandemia. La mayoría ya lo acepta y dicen que sí les sirve y que están totalmente de acuerdo, o de acuerdo en su mayoría, en que esta metodología de telesimulación les permite a ellos generar un mejor desempeño, que es pertinente para esta época de pandemia y que también les ayuda personalmente a mejorar sus capacidades. También la mayoría de ellos menciona, y si ustedes se fijan en la pregunta número 4, dice que ellos en general lo clasifiquen, si es que están de acuerdo, en desacuerdo, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, en relación a las actividades que se realizan en cada sesión de simulación. La sesión de simulación cuenta con una estructura, el briefing, cómo se dan los escenarios, cómo es el feedback, cómo es el debriefing, etc. Si ustedes se fijan, los resultados son azules y celestes. ¿Qué quiere decir eso? Que están totalmente de acuerdo, y de acuerdo, ¿cierto?, con que estas actividades están bien estructuradas. Y acá solamente dejarles otro tipo de comentarios. En este caso ya son las actividades de alta complejidad, donde los estudiantes mencionan que para ellos es maravilloso, que dice maravillosa experiencia, me encantaría que se dieran más oportunidades de este estilo. Si bien nos ponen nerviosos, nos hace salir de nuestra zona de confort para ser mejores. Considero que este tipo de actividades nos ayuda demasiado frente a nuestra formación, ya que nos acerca un poco más a nuestra realidad próxima, tratando a pacientes, nos ayuda a ser más empáticos y a darnos cuenta de cuáles son nuestras debilidades y fortalezas para ir mejorando cada vez. Y así, bueno, hay muchos otros más comentarios. Muy positivos, la verdad. Solo mostrarles también que hemos hecho utilización también de otros recursos como HooClap para crear nubes de palabras, para poder saber qué se llevan de cada una de las instancias de simulación, donde ustedes se pueden dar cuenta que en definitiva los estudiantes valoran muchísimo este tipo de actividades, sienten que les sirve, sienten que se motivan, que les da confianza, que se empoderan y que en definitiva van creciendo en su formación profesional.
Importante mencionar que hemos tenido que capacitarnos, y esto lo había mencionado también. Solo decir que por mi parte he realizado varios cursos de simulación y por lo mismo he podido también ayudar en la capacitación un poco dentro del grupo de docentes, ¿cierto? Donde mi equipo docente en general, tanto en Santiago como en Temuco, tienen algunos grados de capacitación en actividades en cursos de telesalud, de telesimulación, de paciente simulado también, y en Santiago también nos hemos ido capacitando de manera interna frente a cómo ellos debieran poder desarrollar las actividades que están trabajando en sus propias asignaturas en relación a simulación clínica, enfatizando sobre todo la metodología del debriefing. Y ahora, para ir cerrando un poco, solamente quiero dar la vinculación que tiene este tipo de actividades de simulación clínica con la importancia de la formación del nutricionista. Y acá es importante mencionar que el nutricionista, al igual que casi todos los profesionales de la salud, están obligados a tener que transformarse permanentemente, ¿cierto? Tener que reinventarse. Y en este caso el Nutri también le ha tocado trabajar en base a innovación, le ha tocado trabajar en nuevas modalidades. Nosotros somos un profesional que en definitiva es bastante transversal en los equipos de salud y hemos tenido que aprender también de estas nuevas metodologías virtuales. Y en este caso hay que verlo desde el punto de vista de habilidad y competencia. En definitiva, nosotros sabemos que existen distintos tipos de competencias. La universidad tiene establecidas sus competencias genéricas. Sabemos que el mercado laboral también valora algunas competencias específicas, por ejemplo, la toma de decisiones, la inteligencia emocional, la adaptación al cambio, el manejo de tecnologías digitales, pero también existen competencias que son particulares para los nutricionistas. Y en base a algunos estudios también hemos visto la importancia que tiene que el nutricionista no solamente se forme dentro de los aspectos asistenciales, sino que también en cómo se va a vincular en comunidad. El trabajo comunitario, cómo se va a relacionar con la comunicación, la empatía, la administración y la gestión, el pensamiento crítico y holístico, que aquí es donde nosotros nos damos cuenta que tenemos que potenciar aún más a nuestros estudiantes, y también la sensibilidad social y empatía. Y es por eso que acá nos damos cuenta que este tipo de actividades de simulación clínica nos permiten poder generar esta conexión con los estudiantes también en el desarrollo de este tipo de competencias. La virtualidad nos ha enseñado muchas cosas, nos ha dejado también grandes desafíos. Y dentro de eso también es importante mencionar que esto no se va a ir después de la pandemia, se va a quedar. El trabajo en lo virtual no va a desaparecer porque también ha abierto puertas, ha acercado la salud a la gente. Y en este caso también ha sido importante, como lo decía una de las estudiantes, el que ellos también aprendan en cómo tienen que acercarse a un paciente en lo virtual. El Colegio Nutricionista el 6 de mayo de este año, para el Día del Nutricionista, realizó el lanzamiento de las orientaciones técnicas para la telenutrición y dietética, diseñado específicamente en base también a la articulación con el Programa Nacional de Telesalud. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que es necesario poder generar un lineamiento, en definitiva, que nos diga cómo debiéramos manejar las actividades de telenutrición y telesalud. ¿Sí? Y en este caso los nutricionistas también tenemos que ver la oportunidad de aprender a trabajar desde lo virtual. Sabemos que somos un profesional que nos gusta tener este contacto principalmente por la antropometría, ¿cierto? Pero en definitiva también podemos ir generando nuevos cambios en la forma de poder atender y manejar a nuestros pacientes. Esto es algo que se va a quedar, es algo que tenemos que empezar a involucrarnos, y por eso es tan importante también que los estudiantes a través de la telesimulación vean que se puede desarrollar una actividad, una consulta nutricional, una telenutrición, ¿cierto? Y dietética también desde esta visión en base a las orientaciones técnicas. ¿Y cuáles son nuestros desafíos para ir terminando? Desafíos como carrera frente a la telesimulación, a la teleeducación, a la simulación clínica en general. Tenemos como desafío poder transversalizar la simulación clínica. Ojalá soñamos incluirla en todos los ciclos de carrera, que los estudiantes no solamente se enfrenten como en una instancia aislada dentro del plan curricular, sino que ojalá en todos los ciclos de la carrera. Poder generar y seguir manteniendo esta satisfacción estudiantil frente a las actividades de simulación clínica, que sigan sintiéndose contentos después de terminar este tipo de actividades, que sigan sintiendo que les sirve, que les potencia en su formación profesional. También capacitar a los docentes, seguir capacitando, tenemos que generar más aliados, aumentar la cantidad de docentes formados en simulación clínica. También establecer alianzas intercarrera.
Mi sueño es generar escenarios interprofesionales, creo que es súper importante. El nutricionista no es una isla, el nutricionista siempre está en contacto con otros profesionales. Por tanto, mi sueño es poder generar ya este tipo de alianzas para poder desarrollar escenarios interprofesionales. Y también, por supuesto, permitirnos la investigación intra y extra universidad para poder generar ya insumos, evidencia en torno a todo lo que hemos realizado. Para terminar, yo me quiero dar unos minutitos para poder agradecer a toda la gente que ha sido mis mentores y que me han hecho ser una simula lovers, como yo siempre digo. Quiero agradecer a Gabriel Carreño, quien me mostró la simulación clínica. Quiero agradecer a Victoria Sotomayor, quien me ayudó muchísimo a poder orientarme en la simulación clínica y a impulsarme, a lanzarme en este caso, a poder realizarlo. Carolina Fouquet, Jimena Aceituno, por el apoyo permanente que nos dan como carrera. A Marloa Silva, por potenciarme cada día, también desde la formación, en este caso del diplomado. Roxana Buscaglione, por ser mi apoyo, mi tutora, también dentro de este proceso. A Juan Manuel Fraga, porque en realidad por sus conocimientos que nos ha entregado en distintos cursos de simulación y también por la pasión que le dedica y la didáctica que tiene dentro de sus cursos de simulación clínica. Se lo quiero agradecer porque he aprendido mucho de él. Y también, por supuesto, a los pacientes simulados que han trabajado con un nivel de profesionalismo increíble, a mi jefa, a mi equipo de carrera que han creído en mí y en mis propuestas y me han permitido ponerme creativa, a mis estudiantes por atreverse a vivir estas actividades de simulación y, en definitiva, a todos los colegas simuladores que se han ido sumando en el camino. Muchas gracias. Espero que haya sido para ustedes una buena presentación. Muchas gracias, Mónica, por la hermosa presentación que realizaste. Creo que refleja totalmente el camino que hemos vivido como escuela, como carrera de nutrición, particularmente en la Universidad Autónoma, en torno a esta nueva estrategia educativa. Sí, que como tú bien lo dijiste, llegó para quedarse y hay que sumarse, hay que subirse al carro. Hay que subirse al carro de la simulación, sin duda. Mónica, se generaron algunos comentarios en torno a tu presentación. Bueno, primero Juan Manuel Fraga, que fue a quien tú nombraste entre tus agradecimientos, dice, solo quiero felicitar a Mónica por su gran liderazgo, y tuvo hartos me gusta en su comentario. Y hubo una pregunta de Victoria Sotomayor, que dice, primero que todo, felicitar a Mónica y a la carrera de nutrición por la iniciativa de mostrar estas estrategias metodológicas incipientes e innovadoras en salud. Pregunta, dice, ¿cuál crees que es el gran desafío en la implementación de simulación y telesimulación como un proceso evaluable en el tiempo y no como un único evento? Oye, creo que esa pregunta la hemos hecho varias veces los grupos que hemos trabajado en simulación, porque esto va de la mano también con los resultados de aprendizaje que se esperan de los estudiantes y también con esta trayectoria, como bien lo dice Victoria. Es difícil, porque cuando hacemos un tipo de actividad que es aislada, es difícil poder compararla si es que no hay nuevamente eventos posteriores. Y es por eso que es tan importante poder generar esta transversalización de la simulación, porque si tuviéramos simulación clínica en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, en todos los niveles, sería súper importante y sería súper interesante poder evaluarlo. Y podríamos contar con esta trayectoria, ¿ya? Pero cuando nosotros no tenemos actividades que están en esa misma línea, lo único que nos queda es poder hacer cortes, un poco tipo longitudinales, ¿cierto? Poder comparar integrado ciclo inicial 2020 con lo que sería integrado ciclo inicial 2021, de acuerdo no solamente al desempeño de los estudiantes, que en el caso de los integrados de ciclo sí tienen evaluación por niveles de competencia, a diferencia quizás de otras asignaturas donde sí vamos evaluando estas competencias en la asignatura. Y ahí es cuando nosotros debiéramos hacer este cambio, ¿no? Esta visión de poder hacer esta propuesta que se mantengan en el tiempo. Vicky, más allá de decirte que nos encantaría poder contar con ello, claro, yo creo que una de las formas también es ir generando evidencia de cómo nos va en cada instancia, de cómo hacer, ¿cierto?, que esto se vaya implementando cada vez más en otras asignaturas y que en definitiva nos ayude, ¿cierto?, a poder generar esta trayectoria y evaluación dentro de los procesos.
Perfecto, muchas gracias, Mónica. José Luis dice, muchas gracias por la instancia y oportunidad de entregar estas competencias, en mi caso como futuro nutricionista. Perdón, Natita, no te escuché bien. José Luis indica, muchas gracias por la instancia y oportunidad de entregar estas competencias, en mi caso como futuro nutricionista. Qué felicidad que vamos a tener un colega que valora este tipo de actividades y me alegro muchísimo que para los estudiantes sea una instancia de aprendizaje significativo. Creo que cuando los estudiantes nos comentan este tipo de cosas, a nosotros nos llena el alma, porque en definitiva nos ayuda a poder también darnos cuenta hacia dónde tenemos que dirigir nuestras acciones. No queremos quedarnos en lo teórico, José Luis. No queremos quedarnos ahí. Nosotros tenemos una visión y en este sentido quiero agradecer también a mi equipo por permitirme darle esta visión. Yo tengo una visión de un paradigma educativo desde lo constructivo, desde permitirle al estudiante crear sus propios aprendizajes. Y en ese sentido la simulación clínica nos permite eso. Por eso soy Simulalowers. Bueno, José Luis agrega que le interesa esta área innovadora y nueva. Se va a quedar, acuérdate, José Luis, se va a quedar. Que vas a ser mi ayudante. Tenemos otro comentario que dice, me tocó el 2019 hacer simulación presencial y fue muy importante para darme cuenta de habilidades que me faltaban por desarrollar. Por el estallido social no hubo posibilidad de volver a vivir la experiencia para ver si podría o no haber mejorado estas falencias. De todas formas, fue muy enriquecedor. Pauli. Linda, Pauli, muchas gracias. Y claro, lo tenemos ahí muy en cuenta, porque así fue, y qué lamentable. Y por eso me tomo un poco de lo que había preguntado Victoria. Qué importante es poder generar, ¿cierto?, esta trayectoria dentro de las evaluaciones. Nosotros por lo menos, por lo mismo estamos también siempre trabajando con encuestas de satisfacción, pero más allá de las calificaciones, más allá de la evaluación que sea sumativa o formativa, es importante siempre dejar registro, es importante siempre dejar como algún tipo de documento que nos demuestre cómo se fue dando este tipo de actividades para poder después hacer ciertas comparativas, ¿no? Y poder generar nuevas propuestas. Así que muchas gracias a la Pauli también. José Luis vuelve a realizar un comentario y señala que me interesaría que la expositora dejara algún correo para algunas dudas más en detalle ante lo expuesto, ya que tomó varias ideas de apunte y me imagino que le interesa corroborar alguna información. Sí, al final de la presentación lo había dejado, pero es monica.rodriguez@uautonoma.cl y si es estudiante está el chat de Teams, no hay problema, ahí nos podemos comunicar, pero claramente quienes deseen poder contactarse no hay ningún problema, estamos disponibles para ello. Súper. Bueno, creo que con ese serían los últimos comentarios que tenemos en relación a tu presentación, Mónica. Estaríamos terminando entonces nuestro primer webinar de este ciclo de webinar año 2021 de la carrera de nutrición. Nuevamente a nombre de la carrera te quiero dar las gracias por querer participar de esta instancia, en esta iniciativa, y así como tú hablas de que nosotros como equipo de gestión respaldamos cada una de tus locuras. En esta ocasión yo también te quiero agradecer por respaldar cada una de nuestras locuras e invitarte a participar de este webinar. Muchas gracias a cada uno de los asistentes. Espero que haya sido un rato agradable, que hayan aprendido, que hayan podido expandir, ¿no es cierto?, esta visión que tenemos de lo que es la simulación y específicamente de la telesimulación, y que les sirva para su desarrollo como profesionales y también como futuros profesionales. Sí, les dejo muchas gracias a cada uno. Moni, tus palabras de despedida. Muchas gracias a todos. Sé que estamos en tiempos difíciles. Yo me quedo con el corazón llenito por haber podido aportar y bueno, quienes no pudieron conectarse va a estar en YouTube después. Así que no hay problema. Cariños a todos. Muchas gracias, Nati, también a ti. Muchas gracias. Un abrazo a cada uno de los asistentes y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias.